Bien, vamos con este segundo ejercicio y en el que os quiero comentar que he cometido un error al poner el enunciado, que la fuerza que aplicamos es de 200 newtons, no de 20 newtons. Por supuesto, el que lo ha hecho con 20 newtons, pues, se lo he corregido, pero vamos a comentar qué pasaría. Bien, entonces el problema nos dice que calculemos la aceleración con que asciende un cuerpo de 10 kilos, pues vamos a ir dibujándonos las cosas, ¿no? Como lo haríamos en el examen. Me dibujo el suelo. Recordar, es importante una regla, plano inclinado. Si no me le dan dibujado ni me indican nada, me da igual poner el plano inclinado así que al revés, ¿vale? Lo importante es hacer bien el problema. Me refiero a que me le podría haber dibujado igualmente de esta forma y pensar que el cuerpo pues asciende, ¿vale? Pero si no me dice nada, pues yo que sé, he elegido esta, pero podría haber elegido la otra. Da absolutamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué me dicen? Que el cuerpo va a ascender. Este es el sentido del movimiento. Me dibujo el cuerpo, ¿vale? Me dicen que, ¿qué datos me dan? Que este ángulo vale 30 grados, que la masa del cuerpo son 10 kilos. ¿Qué más me dicen? Que el coeficiente de rozamiento es 0,2. Y lo que me debería decir el problema, que vuelvo a decir que lo he puesto mal, pero que lo he hecho con 20 newtons, pues 20 newtons, pero que la fuerza, el módulo, es de 200 newtons. La fuerza que alguien ejerce hacia arriba. Y entonces la incógnita es, oye, ¿y cuál es la aceleración que adquiere este cuerpo? ¿Vale? Si se mueve si se mueve ascendiendo por el plano inclinado, sé que la dirección va a ser la del eje X y el sentido positivo del eje X le voy a tomar ascendiendo también, pues tendrá el sentido positivo. Entonces, realmente lo que me están preguntando es cuánto vale el módulo de la aceleración, ¿vale? ¿Qué valor tiene? Bien, ¿qué teníamos que hacer ahora? Dibujar nuestro sistema de referencia, ¿vale? Y las fuerzas y todo esto. Entonces, ¿cómo empezábamos el problema? ¿Vale? Estos son 30 grados, vale, bien, lo puedo dejar ahí. Identificando los cuerpos que interaccionan con este cuerpo, que son la Tierra, entonces aparecerá el peso. La superficie de contacto, fíjate que en este caso no es el suelo, sino que es el plano inclinado, superficie del plano. Siempre aparecerá por contacto la normal, y si hay rozamiento entre este cuerpo que se mueve y el plano, y me dicen que si lo hay, aparecerá también la fuerza de rozamiento. Si no, sería cero esa fuerza de rozamiento. Si me dicen, oye, considera que que no hay rozamiento, todo es perfectamente pulido, tal, no hay rozamiento. Y en este caso, lo que tengo que considerar es quién empuja el cuerpo. Porque a diferencia del problema que vimos en clase, que comentábamos que se le da un empujón y ya el cuerpo asciende, irá perdiendo velocidad hasta que se para y baja, ¿vale? Entonces, mientras está ascendiendo, tú no le estás empujando. Tú al principio le has dado un empujón y luego ya no tienes contacto con él. Las fuerzas, recordar, a distancia por contacto. Entonces, no estás en contacto con él. Aquí sí que me dicen que vamos empujando el cuerpo, entonces la fuerza está actuando todo el rato. Estás en contacto, alguien está empujando el cuerpo hacia arriba durante todo su trayecto. Entonces esa fuerza de contacto la tengo que tener en cuenta porque mientras se está moviendo el cuerpo, sigue actuando. ¿Vale? Bien, entonces el 2 y el 3 es elegir sistema de referencia y dibujar las fuerzas. Se desliza hacia arriba, ¿vale? Pues mi eje X, esta es la dirección y este es el sentido. A ver, perdona. Y este es el sentido, luego este es el eje X, sentido positivo. Y el eje Y, como siempre tiene que ser perpendicular al otro eje, pues tendrá que ser este. Y le pongo su nombre. Bien, y ahora dibujo, y ahora representamos las fuerzas, ¿vale? El peso siempre es perpendicular al suelo, a la superficie de la Tierra.
este es el peso. Este es el peso. La normal, siempre perpendicular a la superficie de contacto, que en este caso es el plano inclinado. Es la fuerza que impide que se rompa la respuesta de la superficie con la que está en contacto el cuerpo. Pues esta es la normal. La fuerza de rozamiento, como es, siempre se opone al movimiento. ¿Sentido positivo del eje X? Bueno, pues entonces la fuerza de rozamiento, sentido negativo del eje X. Y además me dicen, oye, que alguien está empujando hacia arriba, pues entonces dibujo la fuerza F, esa que tiene un módulo de 200 newtons. Y entonces esta es la fuerza F. Ya he dibujado las 4 fuerzas que yo he identificado, luego ya está. Ya está el dibujo. Vale, pero como sé que ahora tengo que venir con la cuarta parte, que es la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes, me tengo que preguntar, oye, ¿tengo todas las fuerzas sobre los ejes? Y miro el dibujo y digo, oye, el peso no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer el peso. A partir de la flecha, paralelas a los ejes, y ahí tengo mis vectores. Donde corten, pues tengo aquí la flecha del vector de la componente aquí y la otra componente es esta de aquí. ¿Y quiénes son esas componentes? Pues esta es la componente del peso sobre el eje Y y esta de aquí es la componente del peso sobre el eje X. ¿Vale? Y este ángulo de aquí es 30 grados. Porque si el suelo y el plano inclinado forman 30 grados, la perpendicular al suelo, que me viene dada por la recta en la que está el peso, y la perpendicular al plano, que es el eje Y, también tiene que formar 30 grados. Entonces ya tengo identificadas quiénes son las fuerzas que me van a aparecer, que voy a tener que representar aquí, porque son las que están sobre los ejes. Y entonces me fijo cómo esta no. ¿Veis? Lo he puesto mal. Vamos a ver. ¿Veis? ¿Ya? Por ir... No, a ver. Está bien. Vamos a ver. No pasa nada. Cambiemos de color. Está bien. Esta fuerza está sobre el eje X. Luego es una de las que tengo que poner aquí. La normal también. Peso X, fuerza de rozamiento. La que no está es el peso. Sus componentes sí, pero el peso no está sobre el eje. ¿Vale? Entonces estas 5 son las que me tienen que aparecer aquí, en mis ecuaciones. Pues vamos a por ellas. ¿Vale? Y antes, claro, como necesito saber el valor de las componentes P sub X y P sub Y, me cojo mi triángulo rectángulo, que es este de aquí. Este es mi ángulo de 90 grados. Entonces me hago un zoom de este triángulo rectángulo por aquí. Vamos a ponerle aquí. ¿Vale? Este es mi ángulo de 30 grados. Fíjate que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, voy a poner aquí este ángulo de 90 para que se vea bien. ¿Vale? La hipotenusa, este lado, es el módulo de P. El cateto contiguo es el módulo de P sub I. Y el cateto opuesto es el módulo de P sub X. Y ya sabemos que entonces P sub I va a ser P por el coseno de 30 y P sub X va a ser P por el seno de 30. Muy bien. Y ahora ya estamos para aplicar la segunda ley. Sobre el eje X, pues fíjate, tenemos F, P sub X y fuerza de rozamiento. La única que tiene sentido positivo es F. Pues entonces tendré que escribir esto de aquí. M por la aceleración en el eje X. Y en el eje Y solo tengo dos fuerzas, la normal y P sub I. Y la normal es la que tiene sentido positivo y P sub I negativo. Y eso tiene que ser igual a 0, porque el cuerpo al deslizarse no realiza ningún movimiento a lo largo del eje Y. Solo se mueve a lo largo del eje X. Es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado porque va a haber una aceleración, porque va a haber una fuerza neta, y a lo largo del eje Y no se mueve. Quiere decir, no rompe el plano ni asciende hacia arriba por arte de magia, ¿no? Vale, entonces siempre utilizábamos la ecuación para despejar cuánto vale la normal. En este caso, la normal es P sub I.
Y ahora vuelvo a la ecuación del eje X, teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento siempre, su módulo, es mu por el módulo de la normal. Entonces, módulo de la fuerza menos P sub X, ¿quién era P sub X? P por el seno de 30. P por el seno de 30. Menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. ¿Y quién es la normal? P sub I. ¿Y quién es P sub I? P por el coseno de 30. Es igual a masa por la aceleración. Y puedo despejar la aceleración. Ya está, solo la están multiplicando la masa. Masa dividiendo módulo de la fuerza menos mg. Ya estoy poniendo que el peso siempre es, cuando ya solamente tengo el peso, el módulo del peso es m, la masa, por el módulo de la gravedad. De la aceleración de la gravedad, g. Mu por m por g por el coseno de 30. Y esto es 200 menos la masa, que vale 10, por 9,8, que siempre vale el módulo de la aceleración, que siempre será un número positivo, 0,5 el seno, 0,2 mu, la masa es 10, g 9,8 por 0,87 dividido 10. Y esto sale 13,4 metros por segundo al cuadrado, positivo. Claro, si el cuerpo asciende, la aceleración tiene que tener esa dirección y ese sentido. Los que habéis hecho el problema con el dato que yo os había dado, el resultado que se obtendría sería menos 4,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces querría decir que ejercemos una fuerza que no es suficiente para que sube, sino que bajaría. Lo que pasa es que el problema estaría mal hecho, porque entonces si el cuerpo desciende en vez de ascender, la fuerza de rozamiento tendría que tener el sentido contrario. Si el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento siempre es opuesta y ese resultado estaría mal, porque el problema estaría mal planteado. ¿Vale? Pero no pasa nada. Me he equivocado yo y nada, el problema solo tiene sentido físico así. ¿Vale? Pero los que lo habéis hecho los cálculos y al final habéis puesto en vez de 220, porque si como lo he puesto, pues lo pondré bien. El tema es el plantear. Y ya está.